Tanto como que se esté perdiendo el maguey, no lo creo. ¿Hay una destilación prehispánica? No hay una destilación prehispánica. Quien me diga que sí hubo destilación prehispánica, yo les quiero hacer esta pregunta. Un proceso tan complejo, tan difícil, no debería tener su deidad. Entonces, salud. En la tierra del maguey, donde el sol se pone a brillar, nació un elixir ancestral que te hará vibrar. De Nopala, de Villagrán, un sabor único se extrae. Suspiro de maguey, un tesoro que se comparte. Suspiro de maguey, un canto a la tradición, un sabor que te envuelve, una dulce seducción del pulque destilado con pasión. Suspiro de maguey te invita a vivir la tradición. Hola de nuevo, soy Guillermo Pérez Espinosa. Bienvenidos a un programa más de Échate un suspiro, el podcast en donde exploramos la riqueza y el sabor de nuestra planta madre, el maguey. Con nosotros tenemos ahorita a Darío Genaro. Él es parte del equipo de Espirituoso Santa Cecilia, Casa de Alquimia. Maestro destilador, comunicólogo o arqueólogo. Pero antes de que me contestes, échate un suspiro, ¿no? Por favor. Prueba tu veneno. Échate un suspiro. Échate un suspiro. Bueno, pues ahora sí, platícanos un poco. Pues bueno, la historia del maguey es una historia muy rica, muy larga. Y lo más importante, hay que empezar a darle su lugar en el tiempo, ¿no? Yo creo que como arqueólogo es muy importante el compromiso que tenemos como investigadores, pues llevarle a la gente claridad en cuanto a los procesos de transformación todos los procesos de transformación que tienen que ver pues con el desarrollo de las personas, de las sociedades. En ese sentido, regresando un poquito a la parte del maguey, pues el maguey es la planta de las maravillas que ha acompañado a Mesoamérica durante pues miles de años en realidad. Y en este sentido es importante aclarar que pues el periodo de tiempo que hay, si nos remitimos a lo prehispánico y directamente hacia lo que son los mexicas, los aztecas, pues es un periodo de tiempo muy chiquito que tiene que ver con esta enorme historia de lo que es el maguey y por supuesto aparte el pulque, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de miles de años de tradición, pues estoy hablando de mucho tiempo antes de que incluso existieran los mitos mexicas, ¿no? Estamos hablando de las primeras civilizaciones, las primeras culturas, desde cazadores recolectores hasta las primeras aldeas incipientes, ya aprovechaban el maguey, ya aprovechaban esta denominada en tiempos de la colonia la planta de las maravillas. Entonces, también es importante entender dos cosas, ¿no? Una cosa es el aprovechamiento del maguey como tal, como la planta, y otra cosa es el pulque. El pulque no es más que uno de los tantos productos que nos da esta planta de las maravillas. Pero digamos que antes de conocer la historia del pulque en forma, pues los registros arqueológicos nos han hablado de muchos procesos por los cuales ha pasado el aprovechamiento del maguey. En ese sentido, esta planta que nos da techo, comida y sustento, pues no solamente nos da justamente estas propiedades nutritivas a partir del raspado de su corazón y sacar el aguamiel, que después se convierte en pulque. También tenemos las pencas que sirvieron pues para techar, para techumbre en su momento. Ahorita las utilizamos para hacer barbacoa. También tenemos pues las puntas del maguey que se han utilizado pues tanto para coser animales de rastros en algunas cuestiones como pues un instrumento de costura pues durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues el maguey en realidad es una planta increíble, maravillosa, que nos da muchísimas cosas más allá solamente pues del pulque. Entonces, pues
digamos, en ese sentido tenemos una larga trayectoria. Hasta donde tengo recuerdo, son unos gabazos de maguey que se utilizaban, pues eran, digamos, el gabazo lo mascaba, ¿no? Era como una especie de chicle, estamos hablando hace miles de años, unos 2000 años por lo menos, y lo que tenemos ahorita en los vestigios arqueológicos de excavaciones de diversos sitios, aquí en lo que es el Altiplano Central, pues es que tenemos esos gabazos, o sea, digamos, como si hubiéramos dejado un chicle antiguo, así, cuando tú tiras el chicle, te quedan incluso como las marcas de los dientes y todo. Bueno, pues es increíble poder compartirles que pues en nuestros registros arqueológicos tenemos esos gabazos en donde se nota que estaban mordiendo, masticando las personas pues de hace cientos y miles de años, pues esta planta, ¿no? O sea, ya la aprovechaban incluso como para mascar, ¿no? O sea, trayendo sus nutrientes. Es decir, no lo tragaban, solamente lo mascaban. Sí, solo lo mascaban exactamente. ¿Por qué? Porque la parte como alimentiva, de la alimentación, perdón, es diferente, ¿no? Sí tenemos vestigios, por ejemplo, también en Tlaxcala, propiamente varios lugares de aquí de Hidalgo, de ollas de barro que tienen restos de, pues digamos, de la cocción del maguey, restos de la savia al momento de cocer las pencas, pues obviamente suelta, pues sí, digamos, su savia, sus jugos, y tenemos vasijas, ollas de barro, que tienen justo estos restos de resina, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar ya, por ejemplo, de una parte de gastronómica, ¿no? De cómo se cocía y de cómo se procesaba el propio maguey, algunas partes para comer formalmente. Básicamente es eso. Entonces, bueno, pues es una historia muy rica, es una tradición muy, muy antigua. Y bueno, pues para mí es importante entender un poco la diferencia entre el aprovechamiento del maguey, como esta planta, en relación a solamente el pulque, ¿no? Porque a veces se nos escapan ciertos conceptos o ciertas cosas y como que tendemos a separar algunas ideas. Entonces, bueno, en ese sentido lo que para mí es importante dejar aquí claro, pues de parte de Suspiro de Maguey, es que el maguey es nuestra materia prima, pero es una planta maravillosa a la cual le podemos sacar muchísima utilidad, muchísimos aprovechamientos. Hoy en día sirve para muchas empresas para producir diversos productos que tienen que ver tanto cuestiones como de alimentación de ganado, como cuestiones justamente de mejora de los campos de cultivo y bueno, toda una serie de aprovechamientos, ¿no? Increíbles por parte del maguey. De parte como de la parte de esa idea del árbol de las maravillas, pues tenemos, ¿no? Casi 200 productos que vienen desde la parte alimentaria hasta textiles. Claro. Y entonces platícanos un poco, ¿crees que se está perdiendo el maguey? ¿Por qué se estará perdiendo? ¿Cómo lo ves tú? Pues tanto como que se esté perdiendo el maguey, no lo creo. Ahora, bueno, también hay que entender que el maguey es un tipo de agave y obviamente tenemos una gran variedad de agaves, ¿no? Entonces, hablamos del maguey pulquero. Hay que empezar por ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hablando del maguey pulquero, yo creo que en los últimos años el pulque está comenzando a resurgir. Realmente se ve un mercado que quiere renacer y pues la diversificación de los productos, tanto el propio empuje del pulque, empezando como a llegar a otro tipo de, a ciudades como México, por ejemplo, que aunque pareciera que se está perdiendo, de repente tenemos varios espacios pulqueros que se están como recuperando. Entonces, en peligro de extinción no está el maguey pulquero, el agave pulquero no lo está, pero sí hay ciertos problemas en cuanto a ciertos agaves que se utilizan pues para el tequila o para el mezcal, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta porque son cosas diferentes, ¿no? Son variedades diferentes de agave y pues hay que tomarlos en cuenta, digamos, en esta pregunta, porque pues si bien tal vez el agave pulquero no se está perdiendo, es probable que el agave que se utiliza para hacer pues el tequila o el mezcal, sí hay muchos que están en peligro de extinción porque tardan muchísimo tiempo más en desarrollarse. Sobreexplotación. Estás hablando ahorita como maestro destilador, o sea, como ya en esta otra personalidad o esta otra parte profesional, ¿no? Claro. Entonces, es importante, nosotros hemos dicho acá en Suspiro de Maguey, échate un suspiro, que es importante tener, un poquito,
Es importante tener en cuenta precisamente, no al monocultivo, no a la sobreexplotación del agave, del maguey pulque, ¿no? ¿Te parece que puede ser algo importante? Sí, claro, o sea, eso es como algo crucial. Yo creo que entender la versatilidad de la planta y la variedad es la clave. Sabemos que los monocultivos, el hecho de que en un gran campo solamente tengamos un tipo de planta, ya cualquier cosa que sea, ya sea el propio agave, ya sea cuestiones de frutas, cuestiones de verduras, pues tiene un impacto negativo al medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de tú querer utilizar solamente una variedad, pues hace que estés obligado a utilizar cierto tipo de pesticidas. Obviamente el campo es un nicho ecológico al final, ¿no? Entonces el hecho de que no le permitas a los animales que también hacen su trabajo para alimentar la tierra, para mantener sus nutrientes, para continuar con este ciclo, ¿no? Yo creo que algo que se nos olvida mucho y que debemos retomar es que todo tiene un ciclo, todo tiene un proceso, que al final, como personas y los animales y las plantas, somos un solo organismo, ¿no? Un organismo viviente en donde todo lo que pasa nos afecta, ¿no? Lo que pasa, pareciera que no, pero lo que pasa en el mar afecta en la tierra. Y obviamente lo que pasa en la tierra va a afectar al mar, en nuestra salud, las plantas, los animales. Entonces, entender que todos somos partes de un nicho ecológico y que los insectos, las moscas, los escarabajos, los gusanos son parte de ese nicho ecológico que enriquece ese medio ambiente, ese ecosistema, pues es crucial. ¿Por qué? Porque si entendemos eso, le vamos a dar mucha más fuerza al campo y vamos a mantener viva una tradición milenaria en el caso de México, ¿no? Que creo que es de lo que más debemos estar orgullosos, porque por supuesto hay un tema aquí complejo, ¿no? Entre la cuestión de la identidad de quienes son personas con todavía orígenes étnicos de México. Tenemos a nosotros que podríamos ser pues los mexicanos más mexicanos por ser mestizos, ¿no? Pero algo que ha trascendido esta cuestión como de evolución social, pues es justamente el aprovechamiento del maguey. Entonces yo creo ciegamente que el maguey actualmente y su aprovechamiento es lo más mexicano que existe, porque ha estado con nosotros desde los momentos más incipientes como culturas hasta este preciso momento en donde Suspiro de Maguey busca reinventar, ir un paso más allá todavía del pulque, ¿no? O sea, reinventar el pulque con, digamos, dándole otra perspectiva con un proceso que sería la parte de la destilación, ¿no? Entonces, yo creo que así como el chile, por ejemplo, así como el cacao, yo creo que el maguey es lo más mexicano que existe y sin duda alguna es de los elementos más identitarios por su diversidad cultural y sus formas de aprovechamiento que tenemos hoy en día. Yo siempre he dicho que el maguey está en nuestro genoma, ¿no? Es nuestra planta madre, ¿no? Digo, hablando culturalmente, hablando tal vez. ¿Por qué? Porque lo que decías es muy interesante. Nosotros entendemos, siempre decimos, y si ustedes tienen otra opinión, les recuerdo que este es un espacio abierto, en donde el debate sano y propositivo está presente. Así que si quieren, vengan acá para que estén en cámara o manden sus opiniones a través de videos, los vamos a subir, siempre en un debate respetuoso y propositivo. Que también hablabas del ecosistema, y nosotros decimos que el maguey es un poco el centro de muchos ecosistemas en donde van a convivir lo que tú dices, ¿no? Otras plantas, otros animalitos, y todo suma. Nosotros siempre decimos, en la diversidad está la riqueza. Ahora, háblanos un poquito tú eres la parte incipiente, la parte primigenia del proyecto Suspiro de Maguey. Tú eres un maestro destilador, y háblanos un poquito de qué está pasando, cómo llegaste a esto, cómo llegamos a Suspiro de Maguey. Sí, bueno, pues Suspiro de Maguey nace como un proyecto que tiene como principal objetivo pues rescatar esta tradición milenaria, ¿no? La tradición del maguey, mediante uno de sus múltiples productos, ¿no? Entonces, justamente el mundo no para, ¿no? Yo creo que lo único permanente es el cambio, y en ese sentido
adaptarse a ese cambio es evolucionar. Y evolucionar es la clave de la vida al final. Entonces, el origen, digamos, en este sentido de Suspiro de Maguey, era continuar con la evolución del maguey, ¿no? Porque obviamente, pues, podríamos decir incluso que hasta los curados, hasta lo que llamaríamos como el pulque curado, no ha habido como otro movimiento en cuanto a la evolución del mercado y cómo poder llevar este potencial del maguey a otros espacios. Entonces, en ese sentido, pues, Suspiro de Maguey, como un proyecto que busca rescatar esta tradición milenaria del maguey, pues se dedicó a la tarea pues de investigar, nos dedicamos a la tarea de investigar y de buscar una manera de reinventar el pulque, de reinventar esta gran bebida, y pues al final nos apoyamos de la alquimia entendido como este ejercicio primigenio de ciencia. Antes de que existiera la ciencia como la conocemos ahorita, pues estaban estos primeros científicos locos que pues son llamados los alquimistas, ¿no? Los alquimistas, pues bueno, son aquellos botánicos, mineralistas, geógrafos, botánicos, que pues siempre estuvieron como con el deseo de encontrar, pues de qué está hecha la vida, básicamente, ¿no? O sea, cómo se hace la vida, cómo se crea. Y bueno, pues son en estos antiguos laboratorios de alquimia, con estos locos botánicos, con estos locos científicos primigenios, que pues encontramos el proceso de la destilación, ¿no? Entonces, la destilación pues es un proceso extraordinario que podríamos resumir como un proceso que busca obtener la propia esencia de las cosas, ¿no? De ahí las bebidas espirituosas. De ahí las bebidas espirituosas, justamente porque, pues, obviamente la esencia en ese momento se relaciona con el espíritu, ¿no? Con lo que es. Entonces, bueno, pues a lo largo de este transitar, buscando la piedra filosofal, algunos buscándola en la cuestión material, otros buscándola en la cuestión espiritual, pues, sea que sea en donde esté, ha sido un medio que nos ha permitido descubrir herramientas, métodos, prácticas para entender cómo es que nuestro mundo se conforma y cómo se interrelaciona. Entonces, justo en esa búsqueda de entender la profundidad del pulque, pues es que decidimos destilarlo, ¿no? Decidimos destilarlo porque creemos que todavía el pulque tenía algo más que darnos y nos faltaba su espíritu. Échate un suspiro. Perdón. Faltaba justamente eso, descubrir cuál era el espíritu del pulque. Y aquí lo encontramos, mediante una bidestilación artesanal con nuestros alambriques de cobre, logramos pues contener la esencia, el espíritu, los 21 gramos de pues, lo que es nuestra ancestral bebida, el pulque. Y eso es muy interesante porque le damos justo la vuelta a esta cultura. La vuelta en un sentido constructivo, en un sentido de que si creíamos que esta planta de las maravillas ya nos había dado todo, descubrimos con estas técnicas que aún había más. Y cada vez que estamos con él trabajando, descubrimos que hay mucho más potencial. El alcohol que nosotros podemos descubrir, consumir, degustar a partir del pulque, pues es uno de los alcoholes más puros, más limpios que hay, justamente por su propia magia. En realidad, pues lo que nosotros hacemos es únicamente sacar el alcohol del pulque en este proceso de destilación, por lo que digamos que es un proceso muy limpio, es un proceso muy amigable también con el medio ambiente, incluso el residuo que queda al momento de destilar el pulque, lo que conocemos como vinaza, pues todavía es otro elemento que todavía tiene ahorita un potencial de estudio, pues para sacar el mayor provecho, ¿no? Entonces, pues esa es la riqueza. Yo creo que la principal riqueza de Suspiro de Maguey es poder tener todavía la capacidad de asombrarnos con esta planta que después de miles de años de tradición todavía nos sigue maravillando. Y pues bueno, es algo que nos podría dar un buen antecedente pues para sumar mucho a lo que son pues nuestras bebidas espirituosas en México. Claro. Voy a entrar en un terreno muy peligroso. Y tiene que ver con este debate que, repito, si ustedes tienen otra opinión, háganosla saber. Hay destilación prehispánica en Mesoamérica, o sea,
Sabemos que con lo bien dices tú, y después podemos ahondar en este maravilloso mundo de la alquimia. De hecho, nuestra empresa se llama Espirituoso Santa Cecilia Casa de Alquimia, porque nosotros queremos emular, perdón. Yo soy Paracelso y tengo como 260 años, pero parezco de 62. Entonces, queremos hacer esto, pero este es un tema peliagudo, lo digo porque viene directamente hacia nuestras esencias prehispánicas. Pero quiero que nos digas, ¿hay una destilación prehispánica? Sabemos, por supuesto, el pulque es un fermento, hay fermentos en Mesoamérica, destilación. Bueno, es un tema complejo bueno, pues aquí nos vamos a meter en un tema delicado, pero pues estamos abiertos al debate y al final de eso se trata, ¿no? De humanizar la historia. A veces la historia se construye para crear una identidad que le permita a las personas sentirse parte de ese lugar. Y muchas veces la historia busca contarse de tal manera que sea más llamativa, más interesante, más profunda, pues para justamente arraigar esas raíces. Y en ese sentido, yo creo que debemos ser muy honestos con nosotros, sobre todo como investigadores, porque al final de nosotros depende la construcción de esa realidad, de esa historia. Ese es el antecedente, o sea, yo quiero como plantear desde ahí este fenómeno, porque últimamente la cuestión del tema de la destilación prehispánica se ha utilizado mucho más como un argumento de identidad nacional que como una investigación que se centre en los descubrimientos, en este caso en los descubrimientos arqueológicos, en los restos materiales, que nos permita decir sí hubo una destilación prehispánica. Yo como investigador considero que no hay una destilación prehispánica, tal cual, o sea, no hay una destilación prehispánica y nos faltan muchas piezas en el rompecabezas para poder decir que sí la hubo. Yo lo quiero decir así, hasta ahorita no hay suficientes elementos y perdón, muchos dirán ahorita de esta investigación profunda de una investigadora de la UNAM, Mari Carmen Serra Puche, que incluso tiene un libro que se publicó y que se titula El Valle de los Mezcaleros. Sin embargo, dentro de la academia, pues todavía hay muchos vacíos, ¿no? La historia al final es un rompecabezas. Eso hay que tenerlo presente. Y es un rompecabezas que ha sobrevivido a vivir con este niño al cual se lo regalaron por primera vez, lo armó una vez y después de esa primera vez lo guardó y después se mudó de casa una vez y otra vez y entonces empiezan a perder piezas y entonces empiezan a faltar cosas y entonces sabemos que el rompecabezas está ahí y que hay un tema, pero sería demasiado arriesgado decir que el rompecabezas está completo cuando tenemos 5 piezas de 500. Eso es la clave y ese es el origen de a lo que quiero llegar. Entonces, honestamente, el rompecabezas arqueológico que sustente realmente que hubo una destilación prehispánica está muy, muy incompleto. Y voy a poner un ejemplo. Para que nosotros podamos decir que algo sucedió, debemos tener como diferentes niveles de, pues digamos, tenemos que entender primero el proceso. Eso es lo que hacemos como arqueólogos, ¿no? Como arqueólogos, lo que nosotros hacemos es estudiar los restos materiales para entender estos procesos de transformación. En esencia decimos como arqueólogo, oye, pues, ¿por qué antes utilizaban un palo y ahora utilizan una piedra? ¿Por qué antes utilizaban una piedra y ahora utilizan un metal? ¿Por qué antes utilizaban un metal y ahora utilizan una cerámica, ¿no? Por ponerte, digamos, esa es la cuestión, ese es el argumento. Para que nosotros podamos reconstruir una historia, pues tenemos que tener, por ejemplo, una idea de cómo pudo haber pasado eso. Eso es un estudio de gabinete que se debe hacer en todo momento y digamos que es la base que te va a permitir empezar a buscar las piezas del rompecabezas. Tú como arqueólogo no puedes ir por el mundo buscando algo sin saber
pues cómo relacionarlo, ¿no? Entonces es como decir, bueno, yo voy a buscar un rompecabezas, pero no tengo la menor idea de cómo son sus piezas. No, lo que tú tienes que hacer es documentarte, ver, ok, mi rompecabezas es este, cuáles son sus piezas, y entonces lo que yo tengo que hacer es ir al registro arqueológico a buscar esas piezas. Y eso es lo que me va a permitir reconstruir este fenómeno. Ahora bien, pensemos ahorita en la cuestión de cómo hacemos el destilado actualmente, ¿no? Esa es una cuestión, una parte de las técnicas de investigación, que es la etnografía. La etnografía no es más que ir a los lugares en donde todavía parece que estos procesos de transformación están existiendo, y entonces lo que nosotros hacemos es ver cómo se hace en la actualidad, y a partir de eso nosotros empezamos a ir atrás, ¿ok? Actualmente empezamos a hacer una reconstrucción. Al final la arqueología lo que tiene que hacer es reconstruir el proceso de transformación a partir de estos restos materiales. Entonces, para irnos rápido, ¿cómo se destila actualmente? Pensemos, por ejemplo, en el mezcal o el tequila. Pues tú tienes tu agave, el agave se corta, ¿ok? Cortamos las hojas, las pencas, para generar la piña. Esa piña se cose. Esa cocción obviamente implica un espacio, un horno, un lugar específico en donde se lleve ese proceso. Una vez que se cose, se muele. También se requieren otros instrumentos y otro espacio para moler. Una vez que se muele, pasa al fermento. Obviamente también hay otro espacio, otros instrumentos específicos en donde se fermenta. Y por último, cuando está este fermento listo, que le llamamos en el argot de la destilación el mosto, pasa a lo que es formalmente la destilación, ¿ok? Que la destilación no es más que la forma de hervir este mosto y el vapor condensarlo para que se separe. Un proceso físico, evaporación, condensación. Evaporación, condensación. Ok, entonces así es como se destila. Si nosotros nos vamos al registro arqueológico, si nosotros nos vamos a los restos materiales que los investigadores que dicen que hubo destilación prehispánica, digamos, con ellos sustentan, pues nos faltan muchas piezas en el rompecabezas. Mari Carmen Serrapuche, en su libro de El Valle de los Mezcaleros, intenta justamente encontrar estas piezas de rompecabezas en este espacio en Cacaxtla, pues para ver si realmente había o no una destilación. Y entonces, pues regresando un poco al origen, necesitamos un agave, ok, el agave lo tenemos, hay suficientes vestigios arqueológicos de que el agave ha estado en las zonas del altiplano central durante miles de años. Ahí no hay ningún problema, hemos visto su evolución, hemos visto su proceso de domesticación, y en el registro arqueológico tenemos justamente restos materiales de magueyes que responden a un proceso de domesticación. Entonces ahí está, esa pieza del rompecabezas la tenemos. Siguiente pieza de rompecabezas. Ahorita, así sea una familia muy sencilla que haga un proceso de destilación, ellos tienen un lugar específico para hacerlo, ¿ok? O sea, aunque ellos tengan su casa, al lado de su casa o cerca de su casa o cerca de ese terreno, hay un espacio destinado para este proceso. ¿En dónde están esos espacios en Cacaxtla? Primera pieza del rompecabezas que nos hace falta. Ok, este espacio debe tener también a su vez, otros espacios destinados a los diferentes procesos. En este caso, pensemos en el primer proceso. Pensemos que el maguey está el agave está en el campo y lo traen. Para poder tú hacer el proceso, a fuerza lo que necesitas es convertir ese agave en una piña, y lo que tienes que hacer es cortar las pencas. ¿Cómo se le llama? Gimarlo. Eso significa que en nuestro registro arqueológico debemos encontrar un lugar en donde encontremos por lo menos estos instrumentos de corte, que sería en la época prehispánica obsidiana, ¿ok? Entonces, dentro de este espacio debemos haber encontrado forzosamente un lugar especializado en donde llegaban la planta en bruto y se cortaban las pencas para hacer las herramientas. Necesitamos unos instrumentos de trabajo, ¿no? Herramientas no, porque las herramientas son de hierro.
Entonces, hablando un poquito técnicamente, así como para que vean que sí estudié y que sé un poquito lo que le digo, instrumentos de trabajo, ¿no? Entonces, este instrumento de trabajo, por excelencia en la época prehispánica, era la obsidiana y el pedernal. Si tú estás diciendo que hay un valle de los mezcaleros, estás hablando ya de una cuestión especializada. O sea, cuando tú estás diciendo que es un lugar que estaba diseñado para una actividad, estás hablando de especialización. Por lo tanto, debimos haber encontrado en este contexto arqueológico, pues estos instrumentos, estas navajas, que serían, digamos, la pieza del rompecabezas que nos permitiría sumar el hecho de, ok, llega la penca y se cortan las pencas. ¿En dónde están esos instrumentos? ¿En dónde están esos pedernales? ¿En dónde están esas navajas de obsidiana que utilizaban para jimar estos magueyes? ¿Ok? Eso falta. Muy bien. Ya está nuestra piña. ¿Qué sigue? La cocción. Muy bien. Algo interesante que en el espacio, digamos, que le llama la doctora Mari Carmen el Valle de los Mezcaleros, es como una especie de una microunidad habitacional, y ella vio en algunos puntos, digamos, como unos espacios que podríamos interpretar como fogones. Básicamente, imagínate que está tu casa y afuera de tu casa está el espacio destinado específicamente para cocinar, el fuego, ¿no? Obviamente sabemos que digamos, en la época prehispánica, pues en esta parte del altiplano central, las casas de la gente normal, común y corriente, pues estaban hechos de bajareque, ¿no? El bajareque, que es esta mezcla de pasto, de tierra compactada, y los techos pues eran de paja principalmente, ¿no? En algunos casos pues de palma, por supuesto, y pues regresando al maravilloso maguey, pues de pencas de maguey, ¿no? Entonces era muy peligroso que tú tuvieras dentro de tu casa el fuego, ¿no? O sea, el fuego casi siempre estaba afuera en el pórtico, en el lugar accesible, y ahí es en donde se hacen muchas actividades. Entonces, lo que hace la doctora Mari Carmen es decir, plantear en su hipótesis que estos espacios eran pues los hornos en donde se cocían las piñas, ¿no? Entonces, ella lo dice en su texto, para poder sustentar un poquito esa hipótesis, fue con maestros mezcaleros de la región y pues los llevó para que ellos vieran estos espacios excavados, ¿no? Y entonces todos los maestros le dicen pues que ellos consideraban que si bien sí tiene como un potencial de ser un horno de cielo abierto, por ejemplo, eran muy pequeños como para poder cocer estas piñas de estos agaves, ¿no? Entonces, vaya, ahí, ok, sí tenemos una pieza, pero ¿qué pasa cuando nos aferramos a poner una pieza del rompecabezas en el lugar que no le corresponde? ¿No? O sea, tal vez al inicio ves como que está ahí y como que el parche queda, pero cuando tú comienzas a armar el rompecabezas, pues esa pieza comienza a desordenar el resto del rompecabezas, ¿no? Entonces, ahí ya hay una pieza que no cuadra. Bueno, de hecho serían dos, ¿no? ¿En dónde están los instrumentos de corte con los que jimaban para tener las piñas? Y realmente esos espacios con estas manchas de carbón que se sugiere que son los hornos, ¿realmente tenían el potencial de cocer una piña? O sea, tenemos que ser realistas en cuanto al potencial del espacio físico. O sea, ciertamente ha habido un proceso de domesticación y podremos pensar que los magueyes que conocemos son mucho más grandes que en el pasado. No hay ningún problema. Pero también hay suficientes vestigios que nos hacen pensar que los magueyes no eran tan pequeños en esa época como para poder utilizar espacios tan reducidos. Entonces, bueno, ya tenemos ahí una pieza rara con la pieza de nuestros instrumentos de corte, ya tenemos otra pieza rara ahí con los espacios de cocción. Seguimos adelante. ¿Qué pasa una vez que cocemos? Molemos nuestra piña. Actualmente se utilizan piedras todavía, digamos, los que le llaman procesos ancestrales, pues son piedras. La verdad, honestamente, no estoy seguro de qué tipo de piedra es. No sé si sea basalto, por ejemplo, que es muy probable porque es una piedra que se puede conseguir muy fácil en toda esta región, ¿no? Una región volcánica.
Pero pensemos, los que hablan justamente de esta cuestión ancestral, de este proceso ancestral, pues muelen con esta enorme piedra, ¿no? Cortan obviamente el corazón y lo comienzan a moler. Regresamos a otro punto importante. Es un lugar, o sea, ya la molienda ya es un punto muy delicado, porque si no está en un lugar diseñado, hay contaminación. O sea, todavía en el proceso de cocción podríamos pensar que la cuestión de los cortes y cómo transportas tú los magueyes, pues puede ser en cualquier lado, ¿no? O sea, no pasa nada porque les caiga tierra, igual lo vas a cortar, ¿no? Pero cuando ya lo cociste, cuando ya hay un proceso de cocción pensando en que estas bacterias y estas enzimas comiencen a fermentar, debe ser un espacio muy cuidado, ¿no? O sea, tú no puedes aventarlo a la tierra, así a cualquier lado, este gabazo, y dejarlo así. Entonces, ¿en dónde están los molinos, digamos? ¿En dónde está el espacio de molienda de esas piñas? ¿En dónde se molían? La doctora no nos lo dice. O sea, la cuestión de la molienda no existe en este proyecto. Y es básica. O sea, pon tú, si no encontraste la piedra enorme, debiste haber encontrado al menos este gran lugar en donde se debieran haber molido estas grandes cantidades de corazón, perdón, de las piñas del agave, pues para poder completar el proceso, ¿no? Ok, no está, no existe. Hasta el momento nadie nos ha dicho en dónde están esos molinos. Falta ya una pieza. O sea, tenemos 2 piezas del rompecabezas medio apretadas y una tercera pieza que no hay. Ok, seguimos. ¿Qué pasa después? El lugar del fermento. Sabemos que al igual después de la cocción, en donde tú tengas tus tinajas, y eso lo sabe cualquier destilador, el ambiente, el lugar debe ser un espacio relativamente controlado, limpio. Repito, regresamos a la especialización. Déjame te repito un segundo. Cuando tú vas a ver un tlachiquero en lugar de la fermentación del pulque y por lo menos ya tiene 5 o 6 años, hay muchos rastros, ¿no? Rastros físicos, rastros químicos de todo ese proceso de fermentación en donde aparecen algunos vapores y se pegan, ¿no? Tú ves, claro, y dices, ay, qué flojo, no limpia bien su tinacal, pero no, ahí están los procesos de las levaduras. Ahí están las bacterias, las levaduras. Debe ser vestigios, que se me ocurre. Yo por eso conozco algunos tinacales que tienen 70, 80 años, claro, en la historia no es mucho tiempo, y que se limpian, pero siguen ahí. O sea, ahí hay un vestigio importante. Sí, mira, en ese sentido hay que ser muy cuidadosos porque estamos hablando de cientos de años, y entonces va a ser muy difícil que tengamos como las estructuras, o sea, va a ser muy difícil que tengamos en pie el cuarto en donde se fermentaba. Sin embargo, si hay un piso, si hay un suelo, entonces en ese suelo también, al momento tú de excavar y descubrir, tú puedes ver los cambios, digamos lo que nosotros denominamos los estratos, que son estos ligeros cambios en los suelos que nos hablan justamente de procesos, ¿no? De hecho, hay una historia, en la próxima vez se las voy a platicar completa, porque la verdad no tengo bien el dato preciso, pero hay un templo, no estoy seguro, pero creo que es en Malinalco, que le llaman el templo del pulque. Y es muy interesante la historia, así súper resumida, es que llegan unos investigadores, comienzan a excavar y al momento de ir liberando el centro de esta estructura como un cuarto, comienzan a ver varias restos de tepalcates. Nosotros le llamamos tepalcates a los restos de las vasijas, ¿no? Cuando una vasija se rompe, pues todos estos cachitos son los tepalcates. Entonces comienzan a liberar el centro de este cuarto, comienzan a ver tepalcates así dispersos, y en el centro una mancha blanca, blancuzca, muy extraña, que se iba como repartiendo como un manchón líquido, y entonces al momento de terminar de excavar, pues uno de los arqueólogos en broma dice, bueno, pues es que aquí parece que entró alguien por la puerta, se tropezó y se le cayó la jarra con el pulque, okay, y el pulque se derramó en el centro, ¿no? Eso lo dijo como broma en ese momento por cómo se veía justamente el registro arqueológico. Pues, ¿qué creen? Que cuando van a hacer los estudios de suelo, pues efectivamente había suficientes elementos químicos para asegurar que esa mancha
era pulque derramado. Échate un suspiro. Salud. Entonces, esos son los detalles que hay que sumar, ¿no? Recuerden, y también es importante mencionar esto, la ausencia también es presencia, ¿no? O sea, si algo falta en mi contexto, también me está diciendo algo. O sea, el hecho de que no esté no significa que yo ya lo pase por alto. Si no está, no debo descartarlo. Debo preguntarme por qué no está. ¿Por qué no está ahí el molino? ¿Por qué no están ahí las navajillas? ¿Habrá sido ese espacio el único espacio más bien ya en el proceso de destilación y fermentaban, gimaban y molían en otro lado? Esa pregunta sigue en el aire, no lo sabemos. Regresando un poco al tema para seguir armando nuestro rompecabezas. Entonces, termina este punto, no tenemos la molienda, los hornos, no tenemos el espacio en donde se fermenta. ¿Qué sigue después del fermento? Pues la destilación. Ok. Pues la doctora Mari Carmen Serrapuche en su investigación, en este proceso de excavación, encontró vasijas que tenían escurrimiento de resina de maguey. Eso fue todo. Al momento de ella encontrar estas vasijas y que los estudios indicaran que había escurrimiento de resina de maguey, para ella fue suficiente pieza del rompecabezas clave para decir que ahí se destilaba el mezcal, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? O sea, todo esto que yo les estoy diciendo lo pueden encontrar en su libro, lo pueden leer, lo pueden consultar, pueden ver cada uno de los puntos que yo les comento. Y más allá de una cuestión de desacreditación, porque no se trata de eso, se trata de decir, oigan, nos faltan piezas del rompecabezas. Podemos creer una mentira y podemos decir que la destilación prehispánica y esto que nosotros tomamos viene ancestralmente y viene de miles de años. Pero yo creo que humanizar el pasado, humanizar los procesos, humanizar nuestra historia, es lo que realmente nos va a dar la identidad. Porque no importa si no destilaban los prehispánicos. ¿Quién me va a decir? O sea, supongamos que armamos el rompecabezas completo y descubrimos que los prehispánicos no destilaban. ¿El mezcal y el tequila va a ser menos mexicano por eso? No, claro. Última pieza del rompecabezas, y eso se las dejo a todos aquellos que están como muy seguros de la destilación prehispánica. Sabemos perfectamente pues, que todo el mundo prehispánico tenía un panteón en este sentido de la cuestión de los dioses, las deidades. Ellos no daban así como no daban paso sin guarache, no daban paso sin Dios. Y eso lo podemos ver en los registros que tenemos actualmente de que tenemos dioses de todo. Quien me diga que sí hubo destilación prehispánica, yo les quiero hacer esta pregunta. Un proceso tan complejo, tan difícil, ¿no debería tener su deidad? Si llegó hasta nosotros Mayagüel, ¿por qué no llegó a nosotros el dios del destilado? O sea, si el pulque, en su aparente simplicidad en cuanto a su forma de desarrollarse, que no es más que dejar que el aguamiel se fermente, si en ese proceso aparentemente tan simple había un rito tan complejo que llegó a nuestros días, yo creo que un proceso tan complejo como transformar una planta en un líquido transparente debió haber tenido no solo un dios, un templo, debe haber tenido toda una, digamos, una creación, una deidificación muy grande. Porque actualmente, ahorita en 2024, llegar a este resultado no es fácil. Y que no haya llegado hasta nuestros días una visión tal cual de un destilado, como el mezcal, como el tequila, es raro, solo es raro. Entonces, yo me encantaría que quien no está de acuerdo con esto, nos muestre, nos cuente quién es el dios del mezcal. Porque no puede ser posible que un producto tan complejo, o sea, no puede ser posible que tú logres contener la esencia pura de una planta milenaria
y que no tengas un Dios. Ahora, la ausencia también puede ser presencia. Dejo la pregunta, ¿será Mayagüel la diosa del destilado? ¿Por qué no hay un registro de un destilado? Porque, por ejemplo, en la matrícula de tributos está el pulque, ¿no? Y de hecho lo podemos ver, es increíble. En estos registros, si ustedes se van a los códices, es muy interesante porque en las vasijas que contiene pulque, vamos a ver unos pequeños rayoncitos arriba, como la espuma del pulque. Okay. Entonces, tú puedes saber que te están indicando que es una vasija vacía o chocolate contra una vasija de pulque, por esta representación de la espuma que tenemos en los códices. Yo creo que si hubiera habido destilación prehispánica, tendríamos en los códices la clara representación de este destilado. Y no está ahí. Pues la pregunta está abierta, amigo. Podemos tener, por favor, visítanos otro día. Con mucho gusto. Podemos tener este sano debate, participen, eso es muy importante. Acuérdense que en Suspiro de Maguey, en Échate un Suspiro, tenemos la obligación de tener estos espacios abiertos para esta sana discusión, este sano intercambio de ideas. Pues gracias, Darío. Gracias a ustedes. Y terminamos con Como un suspiro te contengo, con el éxtasis de una exhalación te comparto. Échate un suspiro y nos vemos la próxima. Échate salud. Un suspiro. Gracias. Un suspiro, salud.